Cuando tú tienes esa seguridad, realmente tienes la confianza para ayudar a otras mujeres a ganar esa confianza. Créeme que los resultados se empiezan a dar cuando tú los empiezas a vivir y desde el primer resultado tú ya empiezas a liderar. O sea, la seguridad se construye mientras lideras. No esperes a no tener miedo a equivocarte, a no decir lo correcto, porque va a pasar. Si a ti te gusta lo que estás viendo, entonces vas por buen camino y si no, entonces enfócate en eso y mejóralo. Tu cuerpo comienza a moverse de acuerdo a tus pensamientos. Soy digna de ser escuchada. No necesito más aprobación para empezar. Alas de Líder. Un podcast creado para ayudarte a despertar tu liderazgo, fortalecer tu mentalidad y crecer con propósito, pero con dirección. Conduce Jen Gutiérrez, mentora y coach certificada en liderazgo. Te guía para que transformes tu historia, te reconcilies con tu llamado y encuentres tus alas de águila. Alas de Líder. Despierta tu liderazgo con fe, tu brújula, tus alas, tu voz. ¿Sabías que casi el 73% de quienes inician en network marketing somos mujeres? Pero muchas nunca se sienten listas para liderar. Y quizás también tú estás ahí. Pero, ¿y si lo que te frena no es falta de preparación, sino una mentira que te has estado contando a ti misma o que te creíste? Y mejor aún, ¿y si el miedo no es eso que te está dejando avanzar, sino más bien es una señal de que es momento de avanzar? Lo que te voy a decir cambia todo. Liderar no es un título, es una decisión. Muchas de ustedes están esperando el momento oportuno de sentirse lista y empezar a liderar, pero eso no se construye desde ahí, se construye caminando, se construye avanzando, no antes de dar el primer paso. Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo vas a superar ese miedo que hoy te está paralizando para proyectar mayor seguridad, incluso antes de sentirla, y cómo reprogramar tu mente, tu voz, tu postura para que te atrevas a atraer a otras líderes que son incluso a veces más grandes que tú. ¿Qué tal, mi querida amiga hermosa? Soy Jen Gutiérrez, tu mentora y aliada en tu formación de liderazgo estratégico para Network Marketing, y hoy me da muchísimo gusto darte la bienvenida a este tercer episodio ya de este podcast Alas de Líder, donde vamos a estar ayudándote a liderar con visión, con fe y con mucha estructura, con mucho orden. Recuerda suscribirte, comentar y compartir si este episodio realmente resuena contigo, si alguna vez te has sentido chiquita frente a ese llamado de liderazgo o si conoces a otra mujer que también te haya compartido que se siente igual. Este episodio es para ustedes. Y recuerda visitar mi página www.coachjengutierrez.com, así como mis redes como jengutierrez.coach para más recursos, mentorías y más herramientas para elevar tu liderazgo. Y hoy voy a empezar con esta historia, la historia de Andrea. Ella llegó conmigo hace algunos años con una sonrisa un poco tímida, pero realmente también yo la veía muy cansada. Era una líder de Colombia que venía de trabajar en otra compañía y su voz, su postura, pues me daban una proyección como de que se estaba haciendo chiquita, como que se había tenido que aprender a encoger para no tener que incomodar a alguien más. En su antigua red, en su antigua compañía, el liderazgo se medía por los títulos, por el color del saco, por el tamaño del tacón prácticamente. Si no saludabas de pie a las grandes líderes, ¿no? A las que tenían mayor rango, se ganaba esas miradas de desaprobación. Y si no tenías un título, pues más te valía que no hablaras y que no levantaras tu opinión en alguna sala porque pues no ibas a ser bien vista. Prácticamente ella había aprendido a estarse callada en las reuniones, a no emitir ningún comentario, porque pues ella había aprendido que ese era el tipo de liderazgo que se manejaba en esa compañía. Así que Andrea había acumulado sí resultados porque trabajaba mucho y muy bien, pero también había acumulado muchas inseguridades y eso le estaba pesando para seguir avanzando. Así que la primera vez que intentó grabar un live conmigo en mentoría, su voz era muy bajita, su mirada no la podía mantener fija. Y cuando yo le preguntaba, ¿no? Y trataba de como de ayudarla, me decían, es que yo creo que no debería estar hablando de esto, yo no me creo que sea una líder, no me siento suficiente. Y bueno, pues fue realmente el principio para empezar a trabajar
en esta parte de sus inseguridades, en cómo se veía ella a sí misma, por todas aquellas creencias que le habían hecho pensar, ¿no? Desde mucho tiempo antes. Incluso pues era una persona muy insegura, con muchos miedos de no compartir, porque en otras ocasiones había tenido la experiencia de que sus líderes se tomaban el crédito por lo que ella había trabajado. Entonces venía de estar muy lastimada. Así que bueno, pues le ayudé también a centrarse en ella. Respiramos profundo porque pues estábamos ahí en medio de este live y le recordé algo que también te quiero recordar a ti. Le dije, Andrea, tu influencia, tu liderazgo no depende de un título, ni de un saco, ni de los tacones que traigas puestos. Depende de lo que tú vives cuando nadie te ve. Eso que tú construyes en el día a día. Así que le pedí que se pusiera de pie, que repitiera en voz alta esto que te voy a decir a ti hoy, y que si tú lo puedes hacer hoy en tu casa, hazlo de pie, mirándote al espejo, mirándote a los ojos de frente y decir, soy una líder. Y claro que la primera vez que ella lo dijo con una voz muy tímida y casi como diciéndome, Jenny, ¿estás loca? ¿Por qué me haces decir esto? La segunda vez lo dijo con un poquito más de confianza y la tercera vez lo dijo más fuerte, más segura. Le dije, esto lo tienes que repetir todos los días, porque esto es un ejercicio, estamos ejercitando nuestro músculo emocional, nuestro músculo mental, y lo hacemos a base de repetición. Poco a poco empezamos a trabajar en varios ejercicios que de hecho hoy te voy a empezar a compartir aquí. Y sus líderes también empezaron a notarlo, le empezaron a notar con una mayor proyección, una mayor seguridad. Ya no era esa Andrea tímida que hablaba bajito, que no podía sostenerte la mirada, que no podía hablar sin antes pedir permiso, que se tenía que disculpar prácticamente por todo. Así que ella se estaba convirtiendo en esta mujer con una seguridad que pudiera impulsar también realmente a otras mujeres, porque cuando tú tienes esa seguridad, realmente tienes la confianza para ayudar a otras mujeres a ganar esa confianza. Así que hoy vamos a romper juntas esas creencias que, tal como Andrea, pueden estar saboteando tu liderazgo y que te están haciendo frenarte de atraer a mujeres que también buscan ese liderazgo. Y dejamos de buscar a esas mujeres grandes que nos van a venir a impulsar en nuestros negocios y seguimos atrayendo a personas chiquitas, no en un aspecto de hacer menos a las personas, pero con una visión más pequeña, que seguramente también vas a poder ayudar, pero te va a costar más trabajo. Así que vamos a hablar acerca de estos mitos y realidades. Mito número 1. Necesitas tener todo para ser líder. Y la verdad es que no necesitas tener absolutamente todo ni los grandes resultados. Puedes ser líder aunque estés en este proceso de desarrollo, incluso aunque esta sea la primera vez que tú me escuchas y escuches hablar del liderazgo por primera vez, tú ya tienes un paso más adelante que muchas otras personas. Créeme que muchas personas creen que solamente al llegar a ese grado de perfeccionismo y de entender todo acerca del liderazgo pueden empezar a accionar. O aquellas personas que creen que teniendo solamente grandes resultados, grandes cheques, van a empezar a generar ese liderazgo en sus equipos o atraer a personas que busquen ese mismo nivel de resultados. Y la realidad es que no todas, absolutamente todas, empezamos de cero. Empezamos con una persona, luego con 2, luego con 3, y muchas de ellas a veces ya no están en nuestros equipos y volvemos a intentarlo, y eso tiene mucho que ver. Pero liderar es como andar en bicicleta. Si ya diste 2 pedaleos, puedes empezar a ayudar a alguien a que se suba primero a la bicicleta, a que la empiece a conocer y poco a poco ayudarla a que empiece a dar como tú una pedaleada y después la otra. Por ejemplo, yo tengo una líder en mi equipo que con solo 3 meses en la organización empezó a enseñar cómo hizo su primer venta, cómo logró su primer venta, cómo hizo su primer live. Y eso bastó para que ella pudiera empezar a atraer a personas que querían aprender lo que ella ya estaba aprendiendo. Entonces, créeme que los resultados se empiezan a dar cuando tú los empiezas a vivir. Y desde el primer resultado tú ya empiezas a liderar. Mito número 2, y este es muy importante porque yo también lo tenía, y es que yo creía que era más fácil liderar a personas que de verdad no saben nada o que tienen poca experiencia o que realmente no son líderes, porque entonces así yo las podía empezar a desarrollar desde cero y así yo me sentía un poquito más preparada y un poquito más confiada. Es decir, yo creía que era más fácil liderar a quienes me admiraban, más allá de incluso liderar a aquellas personas que yo podría admirar. Imagínate eso. Realmente yo te voy a decir que ese mito es incorrecto. La realidad
es que el verdadero crecimiento viene cuando te proyectas como líder, para atraer a otras mujeres que también son líderes, para atraer a esas mujeres que también te van a venir a retar a ti. ¿Cómo es esto? Pues porque muchas creemos que al atraer a líderes que saben menos que nosotros o que tienen menos experiencia, va a ser más fácil porque no nos van a desafiar, porque pues van a ser más moldeables. Y sí, la realidad es que es así y cada perfil tiene sus retos, pero la verdad es que también vas a crecer más cuando atraigas a mujeres que compartan una visión contigo, que quieran buscar también lo mismo que tú y que sean tan fuertes que te reten a ti misma para trabajar hacia una visión compartida, hacia una visión que las rete incluso a las dos. Por ejemplo, Andrea dejó de buscar personas que dependieran únicamente de ella, que les hiciera la tarea, que les hiciera el día a día, y empezó a atraer a mujeres que buscaban liderazgo propio, que querían venir a colaborar, pero no que les vinieran a hacer el trabajo. Y desde ahí entonces, claro que empezó a expandirse mucho más su negocio. Y el mito número 3, que ese es el más frecuente y que todas hemos pasado por ahí de verdad, y es sentir que cuando te sientas más segura, valga la redundancia, y sin miedo, y que ya no tengas miedo, entonces vas a poder liderar. Y la verdad es que no es así, amiga hermosa. La seguridad se construye mientras lideras. ¿La vas a regar? Sí. ¿Vas a cometer errores? Sí, todas absolutamente pasamos por esos procesos, perdemos a gente, luego las volvemos a recuperar, luego hay quienes no las volvemos a ver. Vamos a tener esos altibajos porque la seguridad se construye mientras accionas. No esperes a no tener miedo a equivocarte, a no decir lo correcto, porque va a pasar. Todas hemos dicho algo que de pronto era inadecuado, de pronto hemos tenido acciones que a lo mejor no a todo mundo le parece y de eso vamos a hablar en otro momento también, pero al final es como aprender a nadar. Solo se aprende dentro del agua, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces tu primer live, por ejemplo, lo haces temblando, lo haces con nervio, lo haces con miedo, pero lo haces. Es mejor hacerlo que esperar un año a sentirte lista para empezar a accionar. Y desde ahí también empiezas a ejercer tu liderazgo. Ahora que ya desmontamos estos mitos, que ya vimos que la realidad no es así, que solo son creencias que nos limitan, quiero dejarte también 3 verdades que deben convertirse en tu mantra diario, en tus frases diarias y que quiero que por favor las apuntes. Ya sabes que siempre te doy estas frases junto con ejemplos y te voy a dar también algunos tips porque de aquí vas a empezar a accionar para mejorar y desarrollar esas habilidades que a veces seguramente nos hacen falta. La primera frase que te voy a dar dice: el posicionamiento real se gana con hábitos y no con títulos. Y esto es algo de lo que te voy a estar hablando mucho todo el tiempo aquí en mis redes sociales, porque el liderazgo es postura. El liderazgo es cómo te proyectas. El liderazgo es cómo la gente te ve en tu día a día, lo que construyes cuando nadie ve también. Por ejemplo, cuando haces un live y aunque nadie se conecte, si tú lo haces diario, va a haber un día en que la gente se va a empezar a conectar. La constancia construye una percepción de liderazgo. Por eso es tan importante salir en las historias, por eso es tan importante y nos dicen, sé constante, no porque quieras favorecer al algoritmo. Además, sin embargo, tiene que ver con cómo te posicionas allá afuera. Tus hábitos son los que te posicionan como líder, te vean o no te vean. Así que un tip para fortalecer esta primera frase y esta primera idea es que crees una rutina semanal donde tú estés dando una mentoría, una capacitación a tu equipo, para que tú empieces a proyectar también esa autoridad hacia afuera, que tengas la oportunidad de grabar pequeños fragmentos y que te vean accionando hacia el liderazgo junto con tu equipo. Frase número 2, y esta me encanta: tu biografía impacta tu biología. Y esto no es otra cosa más que qué es lo que te estás diciendo a ti misma, qué narrativa, qué cuento te estás contando. ¿Y qué crees? Tu cuerpo comienza a moverse de acuerdo a tus pensamientos. Entonces, si tú te estás contando esta historia de que soy una líder, tu cuerpo empieza a actuar como lo hacen las líderes, con seguridad, con proyección, con un tono de voz seguro, con esta energía, con esta parte que nos encanta del liderazgo. Así que aquí te va un tip poderoso. Quiero que te veas al espejo todas las mañanas, que hagas una respiración profunda y que empieces a hablar fuerte, de frente, y que veas a esa mujer frente a ti con una postura erguida, firme, con un tono de voz seguro. Si tienes que trabajar en eso, pues hazlo todos los días y escúchate. Una de las cosas que yo hacía es que me grababa también. Nosotros ahora con las redes sociales y con el celular
Grábate e identifica tú misma. No esperes a que venga alguien a decirte mejora esto, mejora el otro. Si a ti te gusta lo que estás viendo, entonces vas por buen camino. Y si no, entonces enfócate en eso y mejóralo. Algo de lo que yo hago mucho, incluso antes de entrar a este podcast o alguna reunión, yo respiro, me relajo mucho para evitar que la voz me tiemble, porque hay escenarios y hay audiencias que aún me imponen. Entonces, esto se logra con la práctica. Créeme que lo vas a hacer bien. Créeme que te va a funcionar. Y punto número 3, todas van muy relacionadas, pero esta es también súper, súper importante. Y es que tu presencia habla antes que tu estrategia. Y aquí sí estamos hablando de imagen, estamos hablando de cómo te percibe la gente, desde cómo, no nada más tu postura, desde cómo te vistes, cómo te arreglas, cómo sonríes. Las personas no son tontas. Las personas entienden cuando hay algo genuino detrás de la fachada, pero por eso es tan importante que trabajes todos los días viéndote al espejo, cómo sonríes, cómo hablas, cómo es tu tono de voz. Cuando saludas y entras a un Zoom, que entres con energía, que entres con entusiasmo. Todo eso comunica la postura y eso también te posiciona como líder. Un tip muy importante, antes de entrar a una reunión, antes de hablar con un prospecto, visualízate a ti misma, tómate unos minutos, aunque sean 5 o 10 minutos de respiración y visualización. Y visualízate liderando con confianza, cómo te escuchas, cómo quieres que te perciban y actúa como si ya fueras esa líder que tú quieres ser. Estos ejercicios que te doy no son trillados, son acciones y son ejercicios que realmente funcionan. Por ejemplo, yo te voy a decir que una de las cosas que normalmente a mí me cuestan más trabajo es mantener una sonrisa. Y no porque esté enojada ni mucho menos, simplemente que ese es mi semblante. Así que desde hace muchos años lo que hago es practicar mi sonrisa. Y claro, al principio se veía un poco forzada, al principio hay ocasiones en que no siempre se ve muy genuina, pero prefiero hacerlo a no hacerlo porque si no entonces deconstruyo mi hábito que ya he venido forjando. La sonrisa se practica, la voz se practica, la entonación se practica, los saludos se practican. Todo lo puedes practicar y en todo puedes mejorar, créeme. Y para cerrar esta parte y este episodio, quiero que conviertas estas reflexiones en acciones reales y nos vamos al ejercicio de coaching. 3 preguntas para ti, quiero que las pienses, quiero que las respondas con calma, que las hagas desde tu corazón, no hay ninguna prisa, necesitas resolverlas siempre con mucha honestidad porque este es el ejercicio más importante que te puedo dejar, porque desde aquí es desde donde haces esta introspección genuina y honesta que ni siquiera yo podría hacer a menos de que tú seas 100% honesta con cada una de las respuestas. Así que tómate tu tiempo y resuélvelo en esta libreta que hemos destinado durante estos episodios. Y la primera pregunta para ti es hoy, ¿cuáles son 5 cualidades que ya tengo que me hacen sentir una líder? Aunque aún no tenga equipo o aunque tenga equipo pero todavía no me la creo. Si le rascas, créeme que tienes más de 5 cualidades. Y te voy a mencionar algunas aquí. Por ejemplo, mi historia es inspiradora. Dices, ¿cómo, Jenny? Eso también, claro. Cuando tú cuentas tu historia, también lideras desde la autenticidad, desde la inspiración. Acuérdate que estamos influyendo. El liderazgo es influencia y una historia poderosa también influye en la vida de los demás. Si eres constante, soy constante, entonces apúntala. Si sabes escuchar con empatía, si me gusta dar servicios, si me gusta asesorar, si me gusta hacer un entrenamiento, todo eso suma. Escribe esas 5 cualidades. Pregunta número 2. ¿Qué decisión he estado postergando por miedo a no parecer suficiente? Ejemplo, ya sabes que hay una líder que te está siguiendo en tus redes sociales, no se pierde tus historias, pero no te atreves a contactarla, a escribirla, a empezar a generar ni siquiera una conversación. Olvídate de invitarla al negocio, simplemente con crear una conversación ya te intimidaste. Esa decisión que has estado postergando, como hacer un live, crear esos reels, porque te vienen muchas ideas, pero no lo sacas, hazlo. Y pregunta número 3, ¿qué tipo de mujeres me daría permiso de atraer hoy si hoy dejara de minimizarme? Y visualiza a esas mujeres a las que te darías permiso de decir, claro que soy capaz, no nada más voy a buscar a personas sin experiencia, que vengan de cero, también soy capaz de atraer a mujeres con una visión
o con retos que también yo las puedo guiar desde lo que yo ya sé. Comprométete ahora y escribe una acción concreta. De todo esto que acabamos de hacer, escribe una acción concreta a la cual te vas a comprometer esta misma semana para vivir desde ahí el liderazgo que ya tienes, desde esa líder que ya eres. Y escribe, esta semana voy a lo que tú decidas. Y quiero que escribas también esto junto a esta frase. Soy digna de ser escuchada. No necesito más aprobación para empezar. Así de simple. Escríbela, léela todos los días, refuérzala y sobre todo vívela en tu corazón. Y vamos con el cierre. Este cierre que me gusta hacer también, porque yo creo mucho también en la forma en cómo alimentamos nuestra mente, pero también nuestro corazón. Y este es un podcast donde también alimentamos nuestra fe. Y hoy voy a hablarte acerca de Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amiga hermosa, tu miedo no te descalifica, es simplemente una señal de lo que está por venir, de lo que está viniendo para ti es más grande que tú, que a veces ni siquiera lo entendemos, pero Dios no está buscando una líder perfecta, una líder que lo sepa todo, una líder que resuelva y que tenga que hacer circo, maroma y teatro para dar los resultados. Él está buscando una mujer dispuesta, porque también Dios trata con nuestro carácter a través del liderazgo, pero también Dios nos enseña cómo vivir el liderazgo desde su mano, tomadas de su mano. Y Él es el principal ejemplo de liderazgo. Así que no temas, porque Él va a estar contigo acompañándote, aún cuando tu voz tiemble, aún cuando no estés segura de lo que tienes que decir. Recuerda que no estás sola, porque Dios está siempre contigo. Déjame un comentario aquí abajo. ¿Qué frase, qué enseñanza te llevas el día de hoy? Comparte este episodio con alguna amiga, con alguna mujer, con alguien de tu equipo que sientas que esto le puede resonar, que le va a servir, que necesita hacer este ejercicio, que necesita despojarse de esos miedos que nos limitan, que nos frenan, de esas creencias y que sobre todo necesiten empezar a trabajar de manera profunda con ello. Así que estás llamada para liderar. Visita, por supuesto, mi página web coachjengutierrez.com para acceder a más recursos. El reto gratuito de 7 días para elevar tu liderazgo también está aquí abajo el enlace. Y por supuesto, te pido por favor que ya no esperes más para creerte que eres esa líder, que Dios te ha llamado, que tienes un propósito más grande y que en el camino tú vas a ir fortaleciendo todas aquellas inseguridades que hoy sientes, pero que hay que hacer las cosas aunque no estés lista, porque hoy es el día de transformación para tu vida.